Bueno, buenos días. A ver, más allá de que obviamente eh, es una competencia, la League Cup, que te enfrenta en este caso y en este nuevo formato, eh, eh, intenta dividir a los equipos de la MLS con los equipos mexicanos. Bueno, ya quedó demostrado que los equipos en las anteriores competencias, en las anteriores ediciones, los equipos de MLS han podido competir de tú a tú con los mexicanos. De hecho, han sido campeones en las últimas dos, ¿no? Tanto Columbus como Inter. Así que la idea nuestra es poder competir de la mejor manera. Claramente que el hecho de jugar acá en casa es un incentivo más a poder competir de buena manera y la verdad que no creo que, más allá de que el fútbol mexicano y tiene equipos de jerarquía, no creo que sea ese un impedimento para nosotros a poder competir y poder tener la aspiración a hacer una buena competencia y a poder tratar de clasificar y llegar a lo más alto. En cuanto a lo de Rodrigo, más allá de que es verdad que no puede entrenar con el grupo, está, está entrenando diferenciado, ha estado entrenando las últimas semanas, se lo encuentra bien físicamente, así que código diferenciado por su cuenta, no por cuenta del club. Y bueno, ni bien obviamente tenga todo lo que tiene que ver con los permisos para poder trabajar y jugar acá, lo incorporaremos. Por acá, por favor. Hola, buenos días a los dos. Bueno, para los dos, ¿cómo les prepara haber competido en la CONCA y en Mundial de Clubes para esta competencia ahora? Dale, dale, boludo. Muy buenas. No, bien. Sabemos que es una competencia a un nivel alto, como la CONCACAF. Nos enfrentamos a equipos mexicanos de muy buen nivel, entonces yo creo que va a ser un poco parecido competir contra los equipos mexicanos. Creo que en la Conca siempre es la MLS o la Liga Mexicana donde llega lo más alto y bueno, sabemos que va a ser duro, sabemos que tenemos que competir como vinimos compitiendo y bueno, creo que vamos a tener muy buena oportunidad de pasar la fase de grupos y tratar de llegar lo más lejos en lo que es la segunda parte. Sí, bueno, coincido. A ver, al final creo que tanto en Champions como en Mundial de Clubes hemos hecho, a mi entender, dos muy buenos torneos. Lamentablemente en Champions nos quedamos a las puertas de jugar la final. Eh, pero más allá de eso, el equipo compitió de buena manera y lo mismo en el Mundial de Clubes. Así que la idea es, es seguir en la misma dinámica, ¿no? Claramente no va a ser fácil porque el nuevo formato de League Cup hace que haya menos posibilidades para poder clasificar. Necesitas, inclusive ganando quizás los tres partidos, depende cómo lo hacen los rivales, hay que ver si te da la posibilidad. Pero bueno, es un desafío. Todos empezamos con las reglas claras desde el comienzo y sobre todo para nosotros es muy, muy importante mañana empezar de la mejor manera. Por acá, por favor. Javier, Benjamín, buenos días. Carlos Catire de NBC. Eh, con la incorporación de Rodrigo de Paul, eh, antes del Mundial de Clubes, tú estabas un poco frustrado porque no sabías reforzar el equipo. Te llega un refuerzo, te llega un campeón del mundo. Tienes tres campeones del mundo en el roster tuyo. ¿Hay más presión ahora para conseguir el objetivo? En el caso tuyo, Benjamín, ¿hay más presión también
en jugar con tres campeones del mundo en el campo. Y la otra era, la MLS ahora, ¿crees que eleva su barra de calidad porque ahora tiene cinco campeones del mundo en diferentes equipos? Thiago Almada en Atlanta, Hugo Lloris en Los Ángeles, los tres de aquí. ¿Crees que ya la atención de la MLS a nivel mundial sigue aumentando o cómo ves tú esto? Bueno, no, a ver, para mí la presión no tiene que ver con que si llega un jugador nuevo o no. La realidad es que desde el día que acepté la propuesta de ser el entrenador del Inter Miami, sabía que las expectativas eran altas, que la exposición es muy grande y en ese sentido lo manejo con naturalidad. Tuve la suerte que como jugador también me tocó estar en lugares de mucha exposición, entonces al final uno se acostumbra a convivir de esa manera y con estas situaciones. A mí lo que más me preocupa es que el equipo pueda competir. Claramente, cuando llegan jugadores de calidad, en el caso de Rodrigo, hace que el equipo eleve su jerarquía, eleve la competencia interna, haga que todo el mundo dé un paso hacia adelante, que es lo que nos interesa, porque al final, cuando vos decías de la rueda de prensa antes del Mundial de Clubes, sobre todo tenía que ver también con la cantidad de lesiones que teníamos y digamos, la corta plantilla a la hora de poder competir en una competencia tan desgastante como era el Mundial de Clubes por los rivales que te enfrentabas. Eh, y, y después la otra, me dijiste que eleva, sí, claramente que venga este tipo de jugadores a la MLS hace que obviamente tenga, eh, la liga tenga eh, mayor jerarquía, que también quizás invite a otros jugadores también a empezar a pensar en esta liga para venir a jugar. Por ahí leí que está la posibilidad de Son juegue en Los Ángeles, está la posibilidad de Müller vaya a Vancouver, que también es un jugador que ha salido campeón del mundo. Bueno, bienvenido, que vengan jugadores de renombre, de trayectoria, de jerarquía, porque eso eleva la competición y al final todos queremos una mejor competición. Esa es la realidad. Sí. Vale. Ah, Buenos días, Benjamín y Javier. Tengo una pregunta para cada uno. Javier, si para mañana están listos Messi y Jordi Alba y tus valoraciones, si has podido estudiar al equipo de Gonzalo Pinela del Atlas. Si Y no me lo suspenden, sí, salvo que no haya otra suspensión. otra competencia, no sé si ya se No sé. metieron en problemas, ¿no? Que sí. Bueno, y para Benjamín, Benja, hace años, me hace sentir vieja, pero hace años, cuando la primera vez que hablábamos con vos, cuando estabas en la academia, nos contabas que Rodrigo de Paul era tu ídolo. ¿Qué significa para vos que ahora vas a compartir vestuario, vas a jugar con él y tener esa oportunidad? Muchas gracias. Sí, sí, a Rodrigo siempre, desde que llegó a Europa o incluso un poco más adelante de su carrera, lo empecé a seguir. Era un jugador donde, bueno, juega en mi posición y, y puedo relacionar mucho con su juego. Es alguien que corre todo el partido, que mete mucho y bueno, siempre lo admiré de esa manera. Así que nada, tenerlo al lado ahora va a ser lindo. Ojalá conocerlo un poco más en estos días, poder entrenar con él, aprender de él. Al final del día es un campeón del mundo, así que vamos a aprender de él. Y bueno, la verdad que ya compartiendo vestuario con los jugadores que tenemos y que se suma uno más, va a ser lindo para poder aprender y crecer como jugador. por acá, por favor. ¿Qué tal? Perdona, Ah, ¿cuál era perdón. la otra? Ah, Atlas. Bueno, un equipo que, que inició relativamente bien el campeonato mexicano, con una victoria, un empate y bueno, en la última jornada le tocó perder con Monterrey, un equipo muy dinámico, incómodo, suele hacer marcaje
individual y personal, algo que nos hemos encontrado en estos últimos partidos, sobre todo eh, algo muy parecido a lo que nos hizo Montreal en los dos partidos de MLS. No sé si lo harán mañana, pero bueno, hemos preparado el partido para, para jugar de diferentes maneras según lo que haga Atlas. Después, sobre todo, te vuelvo a repetir, la realidad es que ha tenido un comienzo bueno y sobre todo un equipo que es muy, muy dinámico, no necesita demasiado de la construcción del juego para hacerte daño, bastante directo, así que es un rival a tener en cuenta, a respetarlo y bueno, ojalá que nosotros podamos tener un buen comienzo, podamos sobre todo seguir sosteniendo eh, el buen nivel del equipo que ha mostrado sobre todo en estos últimos 2 meses, ¿no? Por acá, por favor. Buenos días, Javier, para TV Azteca. Eh, Mucho se habla en México, particularmente del momento en el que llegan los equipos de la MLS respecto de los de México. Allá el torneo, como lo acabas de mencionar, apenas va comenzando. Atlas, de hecho, tuvo una larguísima pretemporada y suma solamente 3 partidos. El hecho de la carga que arrastra el Miami es como el punto de equilibrio, tomando en cuenta de que, por ejemplo, a diferencia de ellos van a tener que moverse muchos lugares y Miami no, por ejemplo. ¿Es un punto de equilibrio o qué punto de equilibrio cree que existe para nivelar entre una y otra liga? No, 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 eso no tengo la menor idea, ni tampoco, ni lo he pensado, sinceramente. Sí, está claro que nosotros, eh, dentro de la MLS, hemos sido el único equipo prácticamente que no ha tenido descanso, eh, eh, porque más allá de, bueno, junto con Seattle y con Los Ángeles FC, porque bueno, los otros equipos alguna que otra semana han podido, durante junio que nosotros hemos competido en el Mundial de Clubes, le han podido dar algún tipo de descanso a los jugadores, nosotros no hemos podido y venimos con una carga de partidos. Por un lado puede ser buena porque llevamos ya tiempo con rodaje, por otro lado esa carga de partido en algún momento te lo hacen sentir. Es lo que toca, no creo que haya que buscar algún punto de equilibrio. Sí, sabemos bueno, que eh, en el caso de Atlas y de los otros equipos mexicanos que nos vamos a enfrentar, son equipos que recién han comenzado su campeonato. En el caso de Necaxa ha cambiado el entrenador, ha empezado con Fernando Gago este campeonato y bueno, cosas que te vas encontrando, pero que creo que a la hora de competir poco tiene que, o poco tenemos que analizar eso. Nosotros lo que analizamos es que vamos a enfrentar a un rival que ha empezado de buena manera y que sobre todo va a ser un rival incómodo por su manera de jugar o lo que han mostrado en estas primeras 3 fechas en el fútbol mexicano. Buenos días para ambos. Benja, quiero arrancar contigo. Jugaste el otro día de lateral izquierdo, una posición que creo no habías ocupado en el club. ¿Cómo te sentiste? Si crees que puedes sumarla a tu amplio abanico de opciones para jugar en el campo. Y Javier, particularmente crees que Messi está más motivado para mañana, conociéndolo con todo lo que pasó la semana anterior. Gracias. Bien, la verdad que no, me sentí bien el otro día. Creo que los primeros minutos me costó arrancar, empezar bien enfocado, pero bueno, después de unos 10 15 minutos de juego, la verdad que me fui adaptando bien, conociendo un poco más la posición en un juego, ¿no? Y no solo en el entrenamiento. Así que nada, dentro de todo jugar en una posición donde no estoy acostumbrado, con el pie cambiado, usando otro perfil. La verdad que terminé muy contento de la manera que jugué, que competí. Em, Así que nada, puede ser que
que ahora pueda jugar otra posición, no solo de lateral derecho, pero de lateral izquierdo. Ojalá no te vaya a pasar de nuevo, pero nada, fue lindo, fue una buena experiencia, todo suma. Por suerte puedo ser yo el jugador que puede cubrir varias posiciones. Al final del día, sumar minutos para mí es lo que es importante. Así que nada, muy contento de cómo jugué el otro día. Bueno, yo voy a añadir un par de cosas a lo de Benja, más allá que la pregunta fue otra. Para mí hizo un gran partido y es un jugador que claramente a mí como entrenador me da la posibilidad de poder utilizarlo en un montón de posiciones. C- Entiendo que muchas veces los jugadores, y me ha pasado en mi carrera, nos gusta jugar en nuestra posición natural. Eso es lo ideal. Pero con el correr del tiempo, él se va a dar cuenta, porque como su carrera recién comienza, que para un entrenador tener un jugador polifuncional y poder utilizarlo en un montón de posiciones termina siendo algo, una ventaja que tiene el jugador. Porque vos dentro de una planificación, cuando pones un jugador de este tipo, no necesitas hacer cambios quizás o mirar al banco, sino dentro, tenés la solución mismo dentro del 11. Y bueno, más allá de que claramente eh, lo de jugar lateral izquierdo fue una situación extrema porque no teníamos, porque tampoco tenemos, digamos, tenemos solamente dos jugadores en la línea defensiva de pies zurdos, si no están ellos dos, creo que abre una posibilidad a Benja por las condiciones que tiene él. Es un chico inteligente, un chico que se adapta muy rápido a lo que le pedimos, con esa capacidad y que más allá de que nunca había jugado de lateral izquierdo, el haber jugado muchas veces de interior por izquierda o de jugar de extremo por izquierda no, nos permitía que no sea una locura pensar en él de jugar a pierna cambiada. Más que nada lo quería dejar en claro el porqué. Con respecto a lo de Leo, sí, esperemos que esté recontra súper motivado. La realidad es que, bueno, obviamente lo dije después del partido de Cincinnati, no esperábamos que la suspensión, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y la realidad es que eh, mm, tuvimos que hacerlo descansar obligatoriamente después de de muchos partidos consecutivos. Creo que de alguna manera también le vino bien el descanso. Y bueno, para empezar este nuevo maratón de partidos que vamos a tener de cara a la League Cup y siguiendo con la MLS, que esté un poco más fresco. Bueno, vamos cerrando con un par de preguntas finales allá y acá. Just wanted to ask you about RDP. Is he going to be available to play in Leagues Cup with the visa stuff when that's finalized, or is he not going to be able to play in Leagues Who? Cup? DePaul. De Paul? Yeah. Yes, yes. Javier, ¿cómo te va? Bueno, te quería preguntar, siguiendo con el tema un poquito de Paul, en caso de que le lleguen los papeles, ¿existe alguna posibilidad que juegue mañana o está totalmente descartado? ¿Y en qué lugar del campo pensás ubicarlo más que nada? ¿Como doble cinco? ¿Como volante por derecha? ¿Cómo lo imaginabas en el plantel? Y si llegaste a hablar algo con Scaloni, que tenés dos jugadores en el plantel. Bueno, sí, estamos esperando que llegue, que llegue, digamos, que le lleguen los papeles para poder, si está habilitado, va a estar convocado. Eso está claro. Y bueno, es un jugador que claramente no nos puede dar diferentes opciones. Digamos, todo el mundo lo conoce, es un chico que por su dinámica puede jugar por dentro, puede jugar por fuera. Alguien que se entiende y conecta muy bien con Leo, que es nuestro mejor jugador, eso también es una gran ventaja. Y bueno, no mucho más. Después con el gringo sí suelo hablar bastante.
ahora hace un par de semanas que no hablamos, pero bueno, obviamente sé lo que opina él tanto de Rodrigo como de Leo. Son jugadores muy importantes dentro de su equipo. Y bueno, ojalá que también lo sea dentro del nuestro, ¿no?